Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros y compartir este ratito con nosotros. Ya vemos que vais conectando, siguen conectándose los últimos en estos momentos. Bueno, entonces vamos arrancando. Muchísimas gracias otra vez por conectaros. Hoy no estoy solo, hoy estamos dos en este webinar. El que os está hablando, yo soy Joan Blanc, pero bueno, hemos dicho con Amneris que nos vamos a presentar el uno al otro, ¿vale? Entonces arranco yo presentándoos a mi compañera Amneris. Es fácil y difícil presentarla. Amneris, resumir un poquito, qué difícil que es Amneris esto de presentar a alguien, ¿no? Si tuviera que decir un poco, cuatro palabras, un poquito lo que diría de Amneris es, bueno, es súper experta en AS400, lleva más de 20 años en la empresa. Bueno, hoy sabéis que somos Help Systems, antes éramos Tango 04, pero bueno, digamos en esta época lleva más de 20 años ahí trabajando en AS400. Y voy a destacar dos cositas de Amneris. Una, súper experta en AS400, ha hecho de todo ahí. Change management, seguridad, automatización, monitorización. Y bueno, un poquito, yo soy bastante malo en AS400, lo reconozco al arrancar. Yo voy a buscar a Amneris cuando necesito ayuda experta. Y la segunda cosa, Amneris es un piropo, que es, yo le digo muchas veces, y ahora lo vais a comprobar, que Help Systems es un poquito la voz más sexy de la empresa de Help Systems. Y ahí Bueno, paro mi presentación, Amneris. bueno, después de esta presentación ya no sé qué decir de vos, Joan. Bueno, contarles que con Joan compartimos el trabajo hace mucho tiempo. Ya venimos de la época, sí, previa a Help Systems, de la época de Tango y de Barcelona 04. Con Joan hemos compartido trabajo mixto, que eso es súper interesante. Él se especializa fuertemente en automatización en múltiples plataformas, por eso es genial que hoy nos acompañe orientado a IBMI, ¿no? Él se especializa muchísimo en todo esto de automatización y modernización, ¿no? Cómo ajustarnos a las nuevas tecnologías. Así que un placer compartir, Joan, con vos hoy esta presentación. Igualmente, Amne. Entonces, bueno, un poquito arrancamos presentando también la empresa donde estamos. Nosotros, Amneris y yo, estamos los dos en Help Systems. Ella está en la oficina de Buenos Aires, en Argentina, yo en Barcelona, en España. Pero bueno, trabajamos juntos muchas veces, ¿no? Un poquito, bueno, para que sepáis también de Help Systems, somos una empresa, somos alrededor de 900 empleados a nivel mundial, con oficinas en múltiples países. Y bueno, básicamente somos una empresa con muchos años en el mercado que nos dedicamos a desarrollar soluciones software, principalmente en dos categorías, digamos, y son muy amplias. Una es automatización, la otra es ciberseguridad. Y en automatización, hoy vamos a ver un poquito algunas de las, digamos, soluciones que tenemos en distintas áreas. Las principales serían Robotic Process Automation, Workload Automation, automatización de infraestructura. Y en ciberseguridad tenemos también un portfolio amplio, grande, en AS400, también fuera de AS400, muy potente en Data Security, Data Loss Prevention, gestión de identidades, etc. ¿Vale? Un poquito también para que nos ubiquéis, nos conozcáis, si no sabíais que tenemos, digamos, este amplio catálogo de soluciones. Y acá quizás orientándonos específicamente a IBMI, que es el tema que nos convoca hoy, tenemos diferentes soluciones que atacan diferentes problemas, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos en todo lo que es automatización propiamente dicho, pero tenemos soluciones para backup y alta disponibilidad, gestión documental, en ciberseguridad muchísimo con la plataforma IBMI. Vamos hoy a entrar en el tema de monitorización, también tenemos BI, Capacity Planning y vamos a ver mucho hoy de automatización, pero sepan que nuestro portfolio para IBMI es bien completo. ¿Y por qué hacemos este webinar? ¿No? Estamos viendo claramente con todos nuestros clientes IBMI que tienen como situaciones comunes. Sus expertos de IBMI colapsados. En general son pocos, muchos están en proceso de retiro, es una plataforma que tiene, el año pasado cumplió 30 años, ¿no? Entonces hay mucha gente que hizo todo su desarrollo profesional con la plataforma y llega un punto que, bueno, se retiran. Y esto genera realmente crisis en algunos ambientes. Hay desarrollos de muchos años, cuesta mucho mantenerlos, ¿sí? Y claro, ahora los procesos todos son multiplataforma y hay que interactuar nuestro IBMI con el resto de las plataformas y eso requiere realmente esfuerzo y trabajo, ¿no? Entonces,
Los expertos en IBMI en general son pocos. La idea es usarlos de la mejor manera posible, aprovechar su conocimiento de la mejor manera posible y es por eso que está este webinar. Entonces, un poquito lo que vamos a estar viendo hoy, aquí veis la agenda. Esto es un webinar muy compactado. Es decir, vamos a hablar de muchos conceptos, muchas cosas. Incluso con Amneris nos hemos puesto el reto. Vamos a hacer 4 demos, que obviamente no son 4 demos a detalle de producto, sino que son 4 demos un poquito para que se entienda pues, algunas problemáticas, cómo se pueden automatizar, ¿vale? Particularmente en estas 4 categorías, ¿vale? Integraciones de datos, movimientos de información, sacar datos de la S400, ¿no? Planificación de trabajos, lo que son tareas manuales, cualquier tipo de tarea manual que nos quede con el 400 y pues también todo el tiempo que podemos ahorrar diagnosticando problemas rápidamente mediante monitorización. ¿Vale? Esta es un poquito la agenda de hoy, las 4 categorías que vamos a estar hoy pues, viendo. Ya os digo, muy rápidamente, demos muy rápidas, solo con el objetivo de transmitir el mensaje, que se entienda y se vea. Yo soy muy partidario de lo que se ve, se entiende mejor, igual podemos hablar media hora y que no se entienda nada, pero hacemos una demo de 2 minutos y se entiende, ¿no? Un poquito eso es lo que vamos a intentar, a ver si lo conseguimos hoy con Amneris. Entonces, antes de arrancar, y durante el webinar vamos a hacer como varias preguntas, a ver 2 o 3, que voy a compartirla ya, dame un segundito que la busco aquí, ahí lanzo la encuesta, deberíais estar viendo en vuestra pantalla. Ya la estamos viendo. Genial. El objetivo de la encuesta es compartir después los resultados de lo que nos contestéis. También un poquito para que entre vosotros pues, veáis los asistentes, un poquito también, empresas como vosotros, cómo están, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes tecnologías que hoy vamos a ver en vuestra empresa están ya implementadas? ¿Vale? Después habrá más preguntas. Entonces, bueno, voy cerrando la encuesta. Mil gracias por participar. Veo que seguís ahí votando. Vamos a... Estas respuestas nos ayudan a conocer un poco la audiencia, ¿no? Y que ustedes también se conozcan entre sí. Vale, y ahí tenemos un poquito lo que habéis contestado. El ganador es monitorización, eso nos lo esperábamos. Porque, bueno, la tecnología, digamos, ¿no? Monitorización lleva muchos años en el mercado, es como muy madura. Yo creo que prácticamente todas las empresas, casi todas las empresas tienen monitorización, seguida de scheduling, que también, fijaos que también coincide un poco en los años que llevan las tecnologías en el mercado, ¿no? Scheduling también es una tecnología muy adoptada, sería la segunda. Y luego ya vendrían RPA y MFT, que efectivamente son un poquito las dos más nuevas del mercado, ¿vale? Perfecto, gracias por contestar. Ahí deberíamos volver a la presentación. Sí, ya volvimos. Perfecto, gracias, Arne. Esto, además de estar en casa, ¿no? Porque imagino que la mayoría estamos en casa aún estos días, un poco más complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arranco yo con Manage File Transfer, ¿vale? Lo que sería integraciones de datos y movimientos de archivos. Pues muy rápidamente, os he avisado, ¿eh? Esto es una presentación express, muy rápida, muy compactada, muchos conceptos, así que voy rápido. Entonces, ¿qué es Manage File Transfer? Por si no lo conocíais. Son las siglas de MFT, Managed File Transfer. Es un software en general o servicio que gestiona movimientos de datos de forma segura al final, entre un ordenador y otro, más allá de que puede ser de un usuario a otro o de una máquina a otra, ¿vale? Pero al final, MFT básicamente pues tiene que cumplir con una solución para que sea un MFT, tiene que cumplir que son transferencias que se pueden automatizar, que van todo con encriptación, con seguridad, control de seguridad muy estricto, un log de auditoría y sobre todo también compliance, ¿vale? Un poquito esto es la definición de MFT. ¿Qué problemas en general, ¿vale? Luego voy a contar un poquito específicamente lo que son problemas puntuales y muy concretos en AS400, ¿vale? Pero en general, porque la tecnología MFT es amplia en el sentido de que es totalmente multiplataforma, multiaplicación y con 1000 integraciones, con 1000 aplicaciones, ¿no? ¿Qué buscan los clientes que, digamos, arrancan con una solución de MFT? Pues este caso de uso, os voy a contar varios casos de uso, pero este es el número uno, ¿no? Tener una visión centralizada, ¿vale? De todo lo que son intercambios de datos entre todas las plataformas, aplicaciones, etcétera, en lugar de tener scripts y tener desarrollos, digamos, custom, personalizados, desarrollos antiguos, etcétera, que cuando hay un problema cuesta diagnosticar, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos con MFT es centralizar que todos los procesos, digamos, pues los orquestra, los mueve una consola, una herramienta central que es el MFT. Es el caso de uso principal, cubrimos cualquier caso de uso alrededor de mover datos, ¿no? También podemos, digamos, ofrecer plataformas de intercambio seguros, por ejemplo, servidores SFTP. Tenemos clientes que hemos instalado
servidores SFTPs o HTTPS, otros en AS400, ¿vale? Porque también lo podemos hacer. No solamente es mover un archivo de un sitio a otro, sino que también lo que vamos a poder hacer son procesos ETL, transformaciones de datos, leer un archivo, hacer una query, guardarlo a CSV, a XML, cambiarle el encoding, hacer una llamada a un servicio web, etcétera, ¿vale? Todo lo que sea también manipular los datos. También todo lo que sea encriptar información, tanto comunicación como guardado en disco. Y bueno, en un caso de uso, este para mí es el segundo, el top 2, ¿no? Os he dicho el primero, es centralizar todos los intercambios en un sitio único. El número 2 sería cumplir con regulaciones de seguridad exigentes que nos obligan a, pues, lo que sea, a encriptar, a usar X algoritmo de encriptación, a tener una auditoría detallada, a garantizar que el dato no está desencriptado en ningún momento, a generar informes de seguridad, etcétera, ¿vale? En cualquier, al final, movimiento de datos sensible. Y bueno, un caso de uso puntual es acelerar intercambios de información entre ubicaciones. Pero bueno, os cuento dos casos de reales de dos clientes, ¿vale? Los dos con AS400. Entonces, uno es una empresa que tiene hipermercados en la que tienen hipermercados enormes, muy grandes, con lo cual hay una partición AS400, yo le llamo S400, me perdonaréis, que en cada hipermercado, entonces la situación inicial era pues una aplicación desarrollada en casa para todos los intercambios de datos, stocks, precios, ofertas, etcétera, ¿vale? Con su consiguiente alto coste de mantenimiento, control, detectar un problema, actualizar a nuevas versiones, etcétera. Entonces, además, en caso de algún problema en intercambios, mucho procesamiento manual de levantar procesos a mano, ¿vale? Un caso que seguramente muchos de los que estáis en este webinar os suena o lo tenéis parecido, ¿no? Entonces, bueno, principalmente el proyecto fue automatizar todo, quitar todo y tener una consola central que mueve todo y cualquier fallo queda ahí, ¿vale? Ahora os lo enseñaré un poquito en el proyecto. Os cuento otro caso. Es un banco. Es un banco que tiene el core bancario en AS400. ¿Dónde perdían mucho tiempo ellos? Pues mira, este es un proceso típico de banca, en una transacción de pago, una transacción SWIFT, de básicamente mover dinero de un sitio a otro, que no deja de ser mover archivos entre múltiples sistemas. Es el core bancario que dice, oye, este archivo es una transacción, hay que hacer un pago, y este archivo hay que moverlo a través de varias aplicaciones, en este caso varios Linux, moverlo en Windows, enviarlo a SWIFT al final por SFTP, ¿vale? Entonces, ¿qué complejidades hay ahí? Pues un poco, también, otra vez, ¿no? Desarrollos hechos en casa en todas las líneas. Con lo cual, ¿cómo impacta, por ejemplo, un problema en el Linux en el equipo de AS400? Pues mucho, porque al final lo que se ve es que el archivo no ha llegado, se ha perdido en cualquier sitio, no sabemos dónde, y todos los equipos técnicos investigando a ver dónde se ha podido perder. Entonces, hay muchas veces que hay problemas incluso fuera de lo que en este caso era el core bancario dentro de la S400 que implicaban mucho trabajo del equipo, en este caso de la S400. ¿Vale? Bueno, esta es la solución al final que implementamos, ¿vale? Nuestro MCT, pero también ahí tenemos una integración muy grande con AS400 y nosotros lo que podemos hacer es que, y lo que está haciendo el cliente, que desde una CL lo que están haciendo es cada vez que hay que lanzar una transacción end-to-end desde el core bancario hasta donde tiene que llegar el archivo, es el AES el que lanza la transacción con un comando y monitoriza que el end-to-end que ha llegado a destino. Entonces el core bancario incluso sabe si se ha perdido y dónde se ha perdido, en qué servidor o dónde ha habido el problema. O sea que antes era totalmente artesanal, ¿no? Entonces ahí ha habido un ahorro de horas totalmente inmenso, ¿no? Entonces, bueno, particularmente en S400, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, un poco los dos casos que he comentado, ¿no? Se pierde mucho tiempo en investigar los problemas en procesamientos de intercambios, por un lado, y por el otro, también tenemos muchos clientes que lo que han buscado es, en lugar de desarrollar o seguir manteniendo herramientas o soluciones hechas en casa que llevan años, que cuestan de mantener, que igual se va la persona que lo hizo y lo conoce, entonces se complica aún más. Pues bueno, todo lo que son integraciones de datos, extracciones de datos, hacer FTPs o SFTP desde el 400 hacia afuera, hacer cambios de codificaciones, por ejemplo, de BCDIC a ASCII, encriptación, incluso algunos clientes lo que estamos haciendo es publicar APIs con servicios web para consumir datos que están en el 400, ¿vale? Etcétera. Pues todo esto lo podemos, digamos, automatizar out of the box con nuestra herramienta, ¿vale? Entonces, la vamos a ver muy rápidamente. Un segundito, vamos a ver si nos da tiempo.
Ya os digo, la demo será Express. Opa. Será muy express, no os puedo enseñar todo el producto, simplemente para que se entienda un poquito. Lo que vamos a hacer, GoAnywhere es el MQT que tiene 1000 funcionalidades, 1000. Podemos hacer cualquier cosa con el AS400 también, y no solo con el AS400. Entonces yo la parte que os voy a enseñar, voy a hacer un ejemplito muy simple, extraer datos de AS400. Y lo que estoy haciendo ahora es crear una automatización. Es decir, en lugar de desarrollar un programa, desarrollar un código, un ACL, un lo que sea, un Java, etcétera, pues desde aquí GoAnywhere lo hacemos así, ¿no? Tenemos una serie de librerías, componentes que yo puedo arrastrar para construir tareas. Voy a hacer un caso muy básico. Voy a hacer una consulta a un archivo físico de una S400. Lo voy a hacer lanzando una query, ¿vale? Entonces aquí lo que le voy a decir es, mira, conéctate con PATME, que es el S400 que voy a usar de pruebas, y aquí lo que voy a lanzar es un select asterisco from ateruel.txt.port, que es un archivo que contiene datos. Esto lo voy a poner en una variable que le llamo, pues, info. Y fijaos lo sencillo que es, por ejemplo, si yo quiero este dato posteriormente guardarlo, pues, por ejemplo, como un Excel. Lo voy a guardar como un Excel, por ejemplo. ¿Vale? Tiro aquí, voy a escribir un Excel y le digo que lo que voy a guardar es info, lo voy a guardar en C temp y le llamo pues información.xlsx, formato del 2007, ¿vale? Y le digo que si existe, lo sobrescribo. Voy a ejecutar esto. Ejecutar, a ver si lo he hecho bien, espero que sí. Porque tenemos poquito tiempo. Vale, ahí terminó la ejecución, veis que se ha ejecutado correctamente, terminó sin errores. Vamos a... Sí, ¿vale? Fijaos que tengo un Excel, información.xlsx, que esto es el resultado de la query que he lanzado contra el 400. A ver, por ejemplo, para que veáis otra cosa muy rápida, me da casi vergüenza la demo de rápida que es y simple, pero por ejemplo, si yo quisiera escribir un CSV, pues aquí lo que le voy a decir es exactamente lo mismo. Vamos a convertir la información y en este caso, pues info.csv. Fijaos que ahora voy a lanzar esto, ¿vale? Y aquí teníamos pues el archivito, en este caso el CSV que hemos descargado, ¿vale? Bueno, es un ejemplo, ya os digo, extremadamente simple, pero un poquito para enseñaros la facilidad, ¿vale? De uno de los casos de uso pues, habituales que nos solemos encontrar. Os recuerdo también, al final de la sesión dejamos un ratito para preguntas y respuestas, por lo cual, cualquier cosa que queráis preguntarnos, podéis ir escribiendo ya, ¿vale? Y al final os las vamos a intentar contestar. Ok, bueno, gracias, Joan. A ver, ahí sigo con el tema siguiente. Cuando veo las demos de Manage File Transfer de GoAnywhere, pienso todo lo que uno tendría que hacer si no lo hiciese con una herramienta como esa, ¿no? Todos los scripts que uno tendría que escribir, todas las dificultades de compatibilidad, me encanta. Bueno, ahora me toca planificación de trabajos, que es una de las tecnologías que ustedes nos contaban que más implementadas tienen, y es cierto, porque es un problema quizás histórico de siempre, de todas las plataformas, ¿no? Y para jugar un poquito, ya que Joan siempre decía S400 a S400, vamos a ver un poco cómo le dicen ustedes al sistema, porque hay todo un, ya lo comparto, y cuéntenos, a ver, ¿qué nombre le dan? Le dicen a S400 y Seria Sistema I, Power for I, IBM I. Mientras van contestando Hernando Bedoya, ¿no? Un gran como le decimos nosotros, un evangelizador de la plataforma, nos dice, por favor, no le digan más a ese 400 que es antiguo, ¿no? Cuesta. A mí se me escapa todo el tiempo. A ver, voy a cerrar, ¿eh? 3, 2, 1, cierro y les comparto. Bueno, gana ese 400, como tenía que ser. Bueno. No estoy solo, Arne. Yo trato de decirle IBMI, pero bueno, se me escapa. Bueno, esto era solo para divertirnos un ratito y ver cómo le decíamos. Vamos a hablar de planificación. O sea, cuando hablamos de planificación de trabajos o organización de la carga de trabajos, en el IBMI pensamos en cosas así tan engorrosas como este dibujo, ¿no? Donde hay muchísimas dependencias, es difícil definir qué va antes, qué va después, ¿no?
Un planificador es una aplicación que nos va a servir para gestionar y controlar la carga de trabajo. Eso está clarísimo. Y ahí es donde queremos hacer foco. Sin embargo, veo muchas instalaciones donde tienen algo como esto. Esta planilla me la pasó un cliente que yo le puse con negrito, le taché algunos datos propios, pero es muy común encontrar en las áreas de operaciones esto, un checklist de lo que hay que ejecutar. Y el operador va poniendo si estuvo bien, mal, si fue un proceso diario, cuándo empezó, cuándo terminó. Esto es lo que tenemos que erradicar en aquellas instalaciones donde ocurran. Y esto es lo que hay que automatizar entre tantas cosas. Esto es lo que hay que modernizar, ¿sí? Porque si te basas en eso, cometes errores. El conocimiento de cada uno de esos renglones no se sabe bien qué es, por qué primero va esto y lo otro. ¿Puedo alterar el orden? ¿No? Cuando hay una demora, se demora toda la cadena, es difícil saber dónde está la causa de la demora. Con esta lista estamos complicados para prepararnos para el futuro, cuando vengan nuevas necesidades y me digan, bueno, ahora hay que ejecutar, por ejemplo, durante la noche un proceso que lleva 1 hora y vos decís, ay, no tengo ventana de tiempo. Bueno, eso es lo que hay que mejorar. Entonces, nosotros en nuestro portafolio de Help Systems lo que les ofrecemos es un planificador que se llama Robot Schedule, que lo que busca es que ustedes puedan delegar en la solución toda esa planificación. Y ya que somos pocos los que trabajamos con el IBMI o que tenemos quizás los conocimientos fuertemente acabados en la plataforma, poder dedicar nuestro conocimiento a las situaciones de excepción, ¿sí? Y que todo lo que no es excepción, que lo gestione el planificador. También algo que vemos mucho es que cuando no tenés un planificador o cuando lo haces manual, siempre te tomás resguardos. Bueno, este proceso tarda 2 horas y media, pero por las dudas asumo que tarda 3. Bueno, esos 30 minutos que pierdo en dejar esos colchones de resguardo por si las dudas, es lo que con un planificador se optimiza. ¿Sí? Entonces sabemos que si nunca va a estar el equipo ocioso, que se va a hacer un uso lo más eficientemente posible de todo lo que son los recursos. El IBMI es una plataforma muy noble, ¿sí? Sin embargo, es un recurso que sabemos que es caro, ¿no? O sea, entonces usarlo de la mejor manera es lo mejor que podemos hacer. Les cuento de un caso que tenemos en el mercado latinoamericano. Es una empresa procesadora de tarjetas de crédito que, bueno, tenía alguna situación parecida, no exactamente, pero así a la del checklist, ¿no? Una ejecución manual, secuencial, ¿sí? Y claro, intercambiaban durante las noches todas las transacciones con las marcas, con Visa, con Master, con esta, con la otra. Claro, tienen niveles de servicio muy exigentes, o sea, no se pueden dar el lujo de no informar a las marcas las transacciones que hubo durante el día, por ejemplo, ¿no? Tienen una regulación muy fuerte que es PCI, que ataca a todo el mundo de las tarjetas de crédito, ¿no? Donde les exigen fuertemente un entorno de trabajo seguro como lo que ofrece una herramienta de gestión de cargas de trabajo. En Robot Schedule, ahora lo voy a mostrar, pero tenemos la posibilidad de ese conocimiento que tienen las diferentes personas respecto de cómo es el proceso, cómo deben ejecutarse, cuáles son las precedencias, los prerequisitos, se pueda plasmar en la herramienta. Entonces, que ese conocimiento quede ya en la herramienta y que después los especialistas se dedican a las situaciones de excepción. Entonces, vamos al producto y como dice Joan, vamos a tratar de hacerlo muy ágil. Entonces voy a ir, a ver, por aquí. Les cuento. Robot Schedule tiene dos tipos de interfaces. Esta que es gráfica de modo tipo cliente-servidor y una interfaz web que ahora mismo les voy a mostrar. En esta interfaz, la interfaz cliente-servidor, se focaliza en la definición y la configuración. Entonces aquí es donde yo defino lo que van a ser todos mis trabajos, toda la configuración propiamente dicha de lo que son, digamos, los procesos que tengo que ejecutar. Entonces, por ejemplo, puedo definir grupos de trabajo. Acá
por ejemplo, tengo una cadena de trabajo muy breve que pretende simular lo que sería quizás una actividad de procesamiento nocturno, donde lo que voy a definir, no voy a entrar en detalle en todos los parámetros, pero sí, por ejemplo, qué componentes tiene, o sea, tiene este grupo, tiene estos miembros que no dejan de ser trabajos donde yo puedo indicar qué comandos se ejecutan, con qué job description, con qué usuario y todo eso que bien conocemos del IBMI. Y además puedo ponerles condiciones de reactivity, es decir, esto no puede ejecutarse si antes no ocurrió esto, esto y lo otro. Y esto y lo otro que les estoy diciendo, ¿sí? Son lo que pueden ser, digamos, eventos que pueden ocurrir en un entorno IBMI o en un entorno de otra plataforma, que exista, que aparezca algún tal o cual archivo y recién ahí se puede lanzar, que tal o cual otro proceso haya terminado bien, o que tal o cual otro proceso se haya iniciado. Bueno, todo esto es lo que uno define como configuración en esta parte cliente-servidor. Y si ahora me voy a la interfaz web, que la tenemos por aquí estamos, ¿sí? La interfaz web está orientada a la operación. El operador, el responsable que a la noche quiere entrar desde su teléfono para ver que las cosas se están ejecutando bien, acá tiene su interfaz web, donde yo aquí estoy conectado al producto. Estos son todos los productos de Help Systems que tienen este soporte, digamos, web, ¿no? Entonces yo le digo, perdón, me hice un clic donde no debía, ¿sí? Este es mi producto, sí, yo acá veo la actividad, o sea, en esta máquina que en este momento es Wisdom, yo veo que hay un trabajo activo, que está esperando una respuesta, estos son los trabajos que ya se ejecutaron, estos están los que están planificados, ¿sí? Acá puedo ver esos grupos que yo veía en la parte de definición, aquí también los puedo ver de una manera web. Y acá, claro, lo interesante es que, por ejemplo, puede ver este tipo de cosas, como es el job flow, ¿no? Donde veo todas los prerequisitos y condiciones y flow de ejecución del proceso. Entonces puedo saber en qué parte está ejecutando, qué parte no, cómo avanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que necesita que ocurra, digamos, este atributo para que se pueda lanzar el proceso. Y ese atributo es que, por ejemplo, exista en este path, ¿sí? De un agente que está instalado en un servidor Windows, que en este path aparezca un archivo que se llame EFT asterisco, ¿sí? Que se agregue. Y así uno puede poner todas las condiciones, ¿sí? Y yo desde aquí, además, puedo, por ejemplo, lanzar un proceso, ¿no? Y ver, yo digo do job now y esto empieza a ejecutar ahora. Y desde mi interfaz web estoy lanzando procesos en el IBMI. Y desde acá incluso puedo ver el avance, ¿sí? Yo le digo watching activity, ¿sí? Y se pone así en amarillito lo que está ocurriendo, que esto en realidad es esto que ya completó y esto que está ejecutando, ¿sí? Y si lo achico un poquitito, ¿no? Podemos ir viendo todas las partes que van ejecutando, ¿sí? No necesito hacer un Work Activity Job y estar dando F5 y mirar procesos y pantallas verdes. No, ya no es necesario, puede ocurrir. Si lo mirara desde la pantalla verde, ¿sí? Para decirlo de algún modo, voy a ver trabajos, ¿eh? O sea, tranquilos, no es que esto es una caja negra, que no voy a saber cómo ejecuta, ni mucho menos, ¿no? Entonces, una funcionalidad eh, tangible, fácil, veo claramente qué está ocurriendo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ya tengo vuelvo aquí, les muestro que desde aquí incluso uno puede dar respuesta a los trabajos, ¿no? Acá apareció un segundo error, justamente ese proceso, a propósito, genera el error, donde yo acá puedo ver todas las características, también puedo ver los mensajes que aparecen por aquí y dinámicamente desde la interfaz web contestarlos, ¿sí? Entonces, acá tengo mi mensaje de esa cancelación de recién y le puedo dar contestación desde aquí. Entonces,
Todo lo que es, vamos a contestar, me cuesta hablar y hacer, ¿sí? Todo lo que es gestión de los trabajos lo puedo hacer desde aquí. Eso con el IBMI. Y una cosita más que les quiero mostrar antes de pasar a la pelota a Joan otra vez, es que a su vez podés tener trabajos dentro de Robot Schedule que no son del IBMI, que son de otras plataformas. Por ejemplo, aquí tengo trabajos que ejecutan con mi agente Windows en mi PC, ¿sí? Y que si yo por aquí hago lo mismo, ¿sí? Do Job Now, ¿no? Como hacía antes de la interfaz web, que también podría haberlo hecho de la interfaz web, ¿sí? Esto es la ejecución de un proceso en Windows, ¿sí? Y que puedo ver que está ejecutando y cuando termina tengo la posibilidad de ver, digamos, su atributo de ejecución, su job log, ahí terminó exitosamente, puedo mirarlo, ¿no? Más allá de que haya ejecutado en otra plataforma, perfectamente tengo el control siempre de Robot Schedule. Robot Schedule es un planificador IBMI centric. Sin embargo, puedo ejecutar procesos en la plataforma que necesite. Así que rápidamente eso es mostrarles, eso es indicar que con una herramienta como esta podemos gestionar todo el IBMI y multiplataforma junto con Managed File Transfer, ¿no? Perfectamente todos estos productos que les estamos mostrando con Joan se pueden integrar entre sí. Así que ahora, Joan, tenés la pelota nuevamente. Muchas gracias, Amne. Bueno, seguimos. Ves que un montón de cosas, ¿no? Pues vamos a otra totalmente distinta. A otra totalmente distinta. Hemos visto MCT y Jobs Batch, todo muy automatización, digamos, back-end, ¿no? Todo automatización, digamos, en sistemas. Y ahora vamos a ver un poquito de automatización en front-end, que es otro tipo de tecnología, lo que es Robotic Process Automation, RPA, ¿vale? Que os voy a contar muy rápidamente en qué consiste RPA. Y también, pues igual que con nosotros, una pequeña demo muy rápida también para que os hagáis un poquito una idea. Si no conocéis qué es RPA, bueno, pues contaros que básicamente es una tecnología relativamente nueva. Digo relativamente nueva porque, no sé, monitorización, ¿cuántos años deberá llevar en el mercado? 30 años igual, ¿no? RPA pues deberá llevar 3, 4, 5, 6, pero que explota así 3 o 4, más o menos, ¿no? Es una tecnología relativamente nueva que lo que está orientada es a poner robots software que de alguna forma puedan simular aquellas acciones que las personas aún seguimos haciendo a mano, siempre que, os lo explicaré un poquito, siempre que sean tareas repetitivas y que no requieran que tomemos decisiones inteligentes, ¿no? Que no requieran una inteligencia humana detrás. Entonces, un poquito la gracia de RPA es que son automatizaciones muy prácticas, muy pragmáticas. Yo lo que hago es me siento con un usuario y digo, vamos a ver qué es lo que haces, procesos que sean muy repetitivos, que los hagas varias veces al día o que te den mucho trabajo, muy rudimentarios, muy copiar y pegar, etcétera. Me siento, miramos lo que hace el usuario y hacemos un robot que hace lo mismo, ¿vale? Para que la parte que es no pensar, que no necesita pensar, pues la haga un robot. Eso es básicamente RPA. Entonces, bueno, está pensado justamente para que, no está pensado para echar a empleados, ¿no? Pero algunas veces nos lo preguntan, justamente no. La tendencia que estamos viendo nosotros es que las empresas, pues normalmente está la gente colapsada. Y en IBMI AS400 es algo que eso siempre lo vemos, ¿no? Los recursos expertos siempre están colapsados con tareas. Un poquito el objetivo aquí es intentar ver qué tareas son aquellas que roban tiempo, que no aportan tanto, ¿no? Porque no hay que pensar. Y hay muchas tareas, tipo generar un informe, copiar y pegar datos, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito ejemplos. Esto es la idea de RPA, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con RPA? Pues muchas cosas, ¿no? Podemos hacer robots que abran páginas web, extraigan datos, los manipulen, procesen. Puedo abrir aplicaciones de escritorio en un Windows, hacer clic a botones, escribir textos, descargar archivos de webs, manipular un Excel, leer un Excel, enviar correos, recibir correos, descargar archivos adjuntos, conectar a un terminal, que este es el ejemplo que vamos a ver ahora en un rato. Y bueno, trabajar con archivos, crear carpetas, FTPs, comparar datos entre aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de casos de uso, ¿no? ¿Qué están las empresas haciendo con RPA hoy? Un poquito hay tres grandes tipos de proyectos que están haciendo las empresas hoy. El primero es RPA en sí, ¿no? Lo que os estaba contando ahora, tareas repetitivas en general de cualquier departamento
de negocio, incluso, ¿no? En general son departamentos de negocio, de facturación, de recursos humanos, pues eso, que tienen gente copiando y pegando datos todo el día, muchas veces que son totalmente automatizables, ¿vale? También la segunda columna sería más, que también podemos hacer con robots, ¿no? Procesos más tecnológicos, porque tenemos muchas APIs, web services, leer un JSON, escribir un XML, extraer de una base de datos, etcétera. Con lo cual, al final, un poquito parecido a lo que estábamos comentando con el scheduler y con MCT. Un poquito, a veces, como hablamos de automatización, varias cosas las podemos hacer con múltiples soluciones, ¿no? Y el último es un poquito lo que yo creo que hoy igual nos puede interesar un poco más. Tenemos muchos clientes que en los departamentos de tecnología usan RPA para ellos, para sus tareas repetitivas, que hay un montón, pero típicamente algunas de las que nos encontramos más, pues pueden ser bueno, reemplazar scripts, a usarlo para hacer monitorización, ¿no? Con un robot podemos hacer cualquier cosa, abrir una web, hacer login, mirar que la web funciona, abrir un 5250, hacer login, extraer un dato y mirar que todo funciona bien, interactuar con aplicaciones. Otro caso de uso puede ser reparación automática de problemas, ¿no? Cuando detectamos que hay un problema, pues que un robot lo resuelva automáticamente. Otros casos de uso pueden ser generar informes automáticos de, por ejemplo, SLA. Eso es algo que yo me lo encuentro en casi todos los departamentos de todas las empresas del mundo. Siempre hay alguien que tiene informes que se hacen a mano y que roban un montón de tiempo, que serían automatizables, digamos. Y bueno, muchos más, ¿no? Entonces aquí os he puesto algunos de los, digamos, habituales. Dentro de departamentos de IT, casos de uso que nos encontramos bastante frecuente, ¿no? Pues automatización de tickets. Hay cierto tipo de peticiones de servicio que siempre se resuelven igual, por ejemplo. Instalación de parches, actualizaciones, testing de aplicaciones. Tenemos clientes que lo usan para centralizar logs de seguridad y hacer manipulación de los datos de seguridad, etcétera, ¿vale? Yo he intentado escribir algunos también, bueno, compliance, que es un poquito lo que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, crear usuarios nuevos, extraer los usuarios que han caducado, a todo lo que sea trabajar con informes. Y algunos de los casos que yo me he encontrado de RPA en AS400 son estos, me he encontrado muchos, pero estos son un poquito los más frecuentes. El primero, integración con aplicaciones 5250, como por ejemplo un CRM. Esto se da mucho en casos de que tengamos aplicaciones, digamos, legacy, ¿no? Viejas, un CRM en pantalla verde muchas veces, en los que sí que si lo hiciéramos bien, seguramente haríamos un desarrollo y haríamos una interfaz, ¿no? Para que otra aplicación pudiera insertar datos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que a veces son desarrollos muy largos, 6 meses, un año para desarrollar toda una funcionalidad nueva, cuando con RPA lo podemos montar en una semana, ¿no? Puedo, por ejemplo, el insertar facturas en un CRM en S400 es un caso que he encontrado yo personalmente muchas veces, ¿no? Tenemos varios clientes que lo hacen, ¿no? Pero bueno, hay muchos más casos, ¿no? Por ejemplo, provisionamiento de usuarios, crearlos. Ahora voy a hacer una pequeña demo de este ejemplo. Voy a lanzar una tarea que crea usuarios usando pantalla un 5250 como si fuera un operador. Y también me he encontrado muchas veces tareas rutinarias de control, ¿no? Lo que comentaba Abner de que muchas veces hay checklists, etcétera. Incluso muchas veces, aún teniendo planificadores u otras herramientas, sigue habiendo cosas que tenemos que extraer a mano o el negocio nos pide un informe de una forma determinada y hay que ir a los sistemas a extraer datos para juntarlo en un Excel bonito, ¿vale? Pues bueno, todo esto son ejemplos de tareas que también son automatizables, ¿vale? Entonces, vamos a la demo muy rápida también. Ya os he pedido disculpas antes por los formatos de demo, porque son muy rapiditos, solo para que se entienda un poco la idea. Entonces, voy a abrir, esta es nuestra herramienta, es Automate. Entonces, como vamos un poco justitos de tiempo, yo quería hacer un ejemplo desde cero, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, voy a lanzar un ejemplo ya hecho que os comento. El proceso que vamos a automatizar es muy simple, ¿vale? Partimos de este archivo Excel que hemos abierto, en el que tengo una columna que es usuario, usuario 1, usuario 2, usuario 3, y delete me 1, que es el input, la entrada para un robot que yo he creado aquí, ¿vale? Lo que va a hacer este robot cuando lo lance, ahora os explico un poquito qué es lo que va a hacer, es crear estos usuarios en el S400, asignar una contraseña aleatoria, que me la va a poner aquí y que hay que cambiar en el siguiente login, ¿vale? Y escribir aquí si ha ido bien o no crear el usuario y el detalle. Por ejemplo, si el usuario ya existía o si lo ha creado correctamente, ¿vale?
Entonces, ¿cómo funciona, cómo creamos nosotros los robots? Pues bueno, aquí lo que tenemos en Automate es muchísimos conectores aquí a la izquierda, de otra forma de verlos. Hay alrededor de 700 conectores, ¿vale? Para hacer virtualmente cualquier cosa. Comprimir archivos, hacer una query en una base de datos, encriptar datos, enviar o recibir correos, manipular un Excel, copiar, mover archivos, hacer FTPs, llamadas a servicios web, mover el ratón, ¿vale? Pulsar teclas de teclado, pulsar botones, bueno, muchísimos, hay 700 conectores, ¿no? Entonces, el que vamos a usar aquí principalmente es este de aquí, que es terminal, ¿vale? Fijaos que terminal, esto, la forma que funciona es arrastramos, y fijaos que aquí a la derecha yo ahora podría soltar en medio de la tarea y parametrizaría, ¿no? Por ejemplo, fijaos aquí en el primer paso, lo que estamos haciendo es conectarme por un terminal a mi sistema S400 y usando una emulación 5250 para conectar. ¿Vale? Estoy abriendo básicamente una pantalla verde para lo que voy a ir haciendo, fijaos aquí, voy a ir enviando comandos, create user profile, ¿vale? Y luego ir escribiendo el texto. ¿Esto cómo funciona? La idea es, voy a abrir el Excel, leemos el Excel y para cada línea voy a ir lanzando los comandos en el 400 y obteniendo el resultado para volver a escribir en el Excel. Le doy play, ¿vale? Que se va a entender mejor que si os lo cuento. Y ahora no estoy tocando nada. Fijaos que se abre el Excel automáticamente. Y ahora si todo va bien, deberíamos ver que aparece, no lo estamos viendo, está aquí detrás. Que aparece una consola, un 5250, ¿vale? Y que nos va creando los usuarios que le hemos especificado en el Excel. Fijaos que se va retroalimentando el Excel, cierra y ha terminado la ejecución. ¿Vale? Ha sido bastante rápido. Y es un ejemplo muy simple, esto que os he enseñado, ¿vale? Pero lo que hemos ido haciendo es create user profile y luego modificar el change user profile, fijaos aquí abajo, para cambiar la contraseña que he generado aquí aleatoriamente dentro del producto y al final escribir en el Excel si ha ido ok, si ha ido mal y en este caso la contraseña. ¿Vale? Esto ya os digo, es un ejemplo muy simple, un poquito para que veáis, se entienda qué tipo de cosas se pueden hacer. Lo mismo que os he dicho antes, si tenéis preguntas, ahora dejaremos al final un ratito para responder, con lo cual ahí podéis ir preguntando. Y le devuelvo el balón a mi compañera. Ahí lo tomo, me convierto en presentadora y voy a mostrarles mi pantalla. Y pasamos al tema siguiente. Siempre que veo RPA me parece tan fantástico, ¿no? O sea, uno de golpe se imagina todas las cosas que a veces hace automáticamente y que podría delegar en un robot, sea IBMI o no, en la plataforma involucrada, ¿no? Bueno, y por último, vamos a ver un poco el tema de monitorización, que también es una de las soluciones que nos contaron que más implantadas tienen, pero vamos a darle unas vueltitas, vamos a ver algunas cosas que quizás les puedan sumar al esquema que tengan hoy para aquellos que lo tienen. Y ahora voy a mostrar una pantalla que para mí es arte cromático. Díganme si esto no lo han visto alguna vez. Yo mucho. O sea, un operador que tiene en su pantalla 3 o 4 máquinas con diferente color para reconocer cuál es producción, cuál es desarrollo, cuál es contingencia, y parecen como artistas que se mueven en cada una de esas pantallas que a mí me asombra, ¿no? Cuando los veo. Bueno, esto es lo que tenemos que mejorar. Esto es lo que hay que automatizar, ¿sí? No podemos hoy especialistas en IBMI que estén navegando en este arte decorativo, ¿sí? Y ahí es justamente nuestra propuesta. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar con el tema de monitorización son dos soluciones que se llaman Robot Console y Robot Monitor. Dentro de la familia Robot Schedule, son todos amigos y todos interfacean entre sí con mucha facilidad. Y todo lo que es gestión de mensajes, gestión de eventos, que los puedan ver de una manera centralizada, no importa que sean múltiples las fuentes, ¿no? Que puedan tener una visión centralizada, no 4 pantallas separadas, ¿sí? Que tengan alertas en tiempo real, ¿sí? Que puedan configurar todos estos atributos y esas cosas que miran, que las puedan configurar para que sean automáticas. Entonces, que puedan tener con Robot Console una mirada centralizada de todo, de todos los recursos, dispositivos, subsistemas, colas de trabajo, colas de salida, uso de CPU, espacio en disco, colas de mensajes, logs de aplicaciones, logs, journal de auditoría, FTP,
todo eso que uno mira con muchos comandos y en todos esos colores, poder centralizarlo y tener una interfaz única donde podamos ver todas esas mensajerías, donde podamos alertarnos frente a situaciones anómalas. Entonces, por ejemplo, tener pantallas como estas, donde uno establece los umbrales y tengo el tic verde si está todo bien, tengo la cruz en aquello que tengo que atender, poder poner umbrales dinámicos, inteligentes, donde no me voy a alertar porque la CPU supere el 85% una sola vez, sino si se sostiene no sé, por 5 minutos o por 5 mediciones. Entonces, que todos estos controles que hacemos normalmente o que hace la gente del área de operaciones manualmente, que lo puedan delegar en una solución. Y con Robot Monitor también sumarle a esta gestión de mensajes la monitorización un poco más holística, una mirada más histórica, donde puedo ver los problemas que tuvo el sistema, ¿no? Y acá se enumeran muchos de los controles que el producto hace, ¿sí? No los voy a leer, los pueden leer ustedes mismos, pero sepan que con Robot Monitor tengo una mirada del sistema Power completo, ¿no? Porque puedo monitorizar su BIOS, puedo monitorizar IX y esta pantalla está desactualizada porque ya tenemos también monitorización de Linux on Power. Entonces, con Robot Monitor uno puede tener esta mirada integral consolidada, donde tengo un IBMI, que es el que va a ser el consolidador o el central host de toda esa información, y en cada partición, sea BIOS, sea IX, sea Linux o sea IBMI, tomar esas métricas y consolidarlas y consumirlas desde un entorno gráfico. Y que eso me sirva para poder detectar cuellos de botella, situaciones excepcionales, ¿sí? Aquí una lista de todas las métricas que levanta Robot Monitor. Es importante que sepan que no usamos el Performance Tools o las Collection Services, que a veces dan un poquitito de miedo arrancarlas por un tema de consumo de recursos. Bueno, no hacemos uso de eso, usamos sus APIs, pero no sus datos directamente. Y estas son todas las métricas que uno puede configurar. Muchísimas. Miren todas las que son para AIX. Es raro que alguien pida monitorizar una métrica que Robot no monitorice. Y podés tener controles como estos, donde te alertás por mail ante una situación y haces clic y vas a ver el detalle, y haces clic y ves los trabajos y trabajas con los trabajos y ves todos los atributos que quizás podrías ver algunos, otros no tanto, en la pantalla verde, pero lo veo todo desde un único lugar centralizado. Entonces, vamos al producto. ¿Sí? Y en este caso voy a ir aquí. Entonces, esto es Robot Monitor, donde yo puedo ver, por ejemplo, vamos a ir por aquí, ¿no? Yo puedo ver claramente cómo está la situación de mi máquina, donde si tengo alguna situación específica a analizar, hago doble clic y veo todas las métricas en detalle, por ejemplo, acá el uso de CPU, lo estoy viendo en las últimas 4 horas, podría mirarlo, acá esto es short term, pero puedo ver la historia de todo el tiempo. Acá veo un pico y digo, qué raro este pico de CPU, ¿qué pasó? ¿No? Simplemente un doble clic y, por ejemplo, veo los trabajos más abusivos en ese periodo. Y bueno, y acá está el trabajo que yo arranqué justamente con esta intención de poder mostrarlo ahora. Sí que es un trabajo que yo lancé, que consume recursos y desde aquí puedo trabajar con el trabajo, donde puedo ver todos sus detalles, su lista de bibliotecas, su call stack, todos los atributos de definición. Puedo, por ejemplo, matarlo si quisiese, ¿sí? Entonces, me pide un usuario porque en este momento estoy consumiendo los recursos solo para lectura, sin embargo, ahora me pide un usuario para poder matarlo, puedo ver su job log, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo gestionar desde un punto centralizado. Y así como veo los trabajos abusivos, puedo ver los trabajos abusivos de uso de disco o algo que impacta muy bien es los trabajos abusivos con respecto a sentencias SQL, que a veces en este mundo, digamos, heterogéneo de plataformas hace que muchas veces haya requests de SQL que vienen desde fuera,
desde un application server o desde los usuarios finales directamente y que consumen muchos recursos, y de acá también lo mismo puedo hacer todo el análisis de los trabajos. Y después, a ver, tenemos dashboards como estos, donde puedo monitorizar. Fíjense, estos son diferentes equipos, ¿sí?, que estoy monitorizando y que tengo la información centralizada. O puedo ir a uno que se llama Production, que está aquí, donde veo mis equipos productivos, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá veo el uso de CPU, total, batch, ¿no? Y haciendo doble clic voy a ir al detalle, y que veo el estado de los subsistemas, y que si hay aquí, perdón, aquí algún subsistema que requiere atención, lo puedo arrancar, lo puedo detener, todo desde la misma interfaz. Puedo ver los umbrales superados de acuerdo a los umbrales que yo he establecido, ¿no? Y todo esto, en general, tiene digamos, una acción autónoma, todo dentro del IBMI, ¿sí? Y para último, para quizás mostrarles, toda esta configuración es simple de hacer, ¿sí? Acá tengo todas las definiciones de controles que hago, ¿sí? Por cualquiera de los controles, si yo miro, uno especifica los atributos, por ejemplo, acá estoy controlando la cantidad de trabajos activos y puedo poner todos los filtros que desee, subsistema, counting code, usuario. Para cada una de las métricas uno establece umbrales para que se pongan los diferentes colores, y dentro de cada umbral puedo establecer si eso se notifica a través de alerting o no, los colores, los iconos. Bueno, esto es justamente todo lo que nosotros queremos siempre promover también en este marco de, de integración general y automatización. Todo lo que acabamos de ver, los diferentes productos que vimos o categorías de productos, hacen que pueden trabajar integradamente, ¿sí? Entonces ahora, una vez que con Joan les mostramos así rápidamente todo, vamos a hacer quizás la encuesta del principio, pero con una pequeña modificación. Déjenme que la voy a poner en acción, ¿sí? Y la idea es preguntarles dónde ustedes creen que los podemos ayudar. Al principio nos contaron lo que ya tenían. Bueno, dado lo que ya han visto, ¿sí? Los podemos ayudar para reemplazar antiguos métodos de intercambios de datos, o sea, con lo de Manage File Transfer. Los podemos ayudar con la parte de scheduling, en esto de automatizar todo lo que son procesos batch o críticos, o los podemos ayudar con Robotic Process Automation y esto que les mostraba Joan de hacer tareas manuales a través de un robot. Podemos ayudarlos con monitorización, podemos ayudarlos en todo, ojalá que así sea, ¿sí? Así que les agradecemos que nos contesten esto, porque en función de eso nos vamos a poder poner en contacto para quizás hacer alguna acción directamente sobre esto, ¿sí? Así que mientras van contestando, les comento, antes de cerrar el polling, que ahora vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Así que si además de contestar el polling quieren ir activando, digamos, el panel de preguntas y ir escribiendo allí, lo pueden hacer. Voy a cerrar el polling, ¿sí? Y ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas. Y acá, Joan, vamos a ir leyendo juntos cada uno las preguntas y vamos contestando, ¿te parece? Perfecto. A ver. Si quieres empiezo yo, que mientras había estado Dale, leyendo, si ya pudiste ir leyendo, yo mientras voy leyendo las nuevas. pero te estaba escuchando atentamente igual, ¿eh? Entonces, una pregunta que es si se pueden integrar, digamos, robots que se hagan con RPA con un planificador de trabajos como robot. Y es una buena pregunta y sí. O sea, yo creo que todos los productos que hemos visto hoy, todos se pueden integrar con todos porque son tecnologías totalmente, digamos, integrables, tanto de entrada como de salida. Todas tienen APIs, todas pueden arrancar porque dejamos un archivo en una carpeta.
etcétera. Con lo cual, sí, sí, y es habitual además que dentro de un planificador pues se te complique algún job que es complicado igual desarrollarlo y en lugar de desarrollarlo pues haces un trabajo RPA que hace algo manual y se integra dentro del planificador, por ejemplo, ¿no? Es el típico proceso, por ejemplo, descargar archivos de una web. Esto, desarrollar es un poquito complicado, pero para un robot es muy fácil, ¿no? Igual es la entrada para un proceso en batch más largo, ¿no? De hecho, les confieso que en la demo de Robot Schedule yo tenía pensado lanzar un proceso en Windows que fuese en realidad un robot de Automate. No lo hice porque no íbamos a hacer tiempo, pero definitivamente. Y qué bien que se integran. Ahora tomo una pregunta yo, Joan, que dice, me preguntan de Robot Monitor, por la pregunta, me dice, ¿puede enviar un email en caso de que algún trabajo de un determinado subsistema se quede en message waiting? Sí, claro que sí. De hecho, o sea, podés detectar de los trabajos el estado que quieras. Message waiting, log waiting, inelegible, cualquiera. Podés establecer el tiempo que tiene que pasar en ese estado, ¿sí? Y obviamente alertar por mail o por diferentes metodologías. Todo lo que Robot Monitor detecta, todo puede notificarse por mail, así que sin problema. Vale, leyó una. ¿Puedo con Job Scheduling automatizar jobs que requieren intervención de pantalla verde? Y la respuesta es que sí, justo tenemos varias formas. En Help Systems tenemos varias formas de hacerlo, pero una es un poquito lo que hemos enseñado con RPA, ¿no? El ejemplo que abríamos el 5250 y lanzaba comandos y obtenía la pantalla. Perfectamente lo podemos integrar dentro de un, digamos, de una planificación de un batch y sí, hacer esos pasos manuales en medio, sin problema. Genial. Acá Ismael pregunta, ¿qué diferencia hay entre Robot Schedule y Automate Schedule? Se ve que Ismael conoce bastante nuestro portafolio. Si ustedes visitan nuestra página web, en lo que es planificación de trabajos, tenemos diferentes soluciones, ¿no? En nuestro portafolio tenemos 3 planificadores de trabajo, Automate Schedule, Robot Schedule y JAMS. Sin embargo, cada uno con un foco un poco distinto. ¿Por qué hoy presentamos Robot Schedule? Porque si bien los 3 trabajan multiplataforma, los 3 interactúan con IBMI, Robot Schedule es IBMI centric, se instala sobre el IBMI y está muy enfocado al IBMI. Como la audiencia de hoy sabíamos que era para usuarios de IBMI, es que ahí hemos hecho el foco. Pero, Ismael, para que tengas en cuenta, son planificadores los 3 y los 3 dan una muy buena solución. Leo yo una. Entonces, Dale. la pregunta sería si es posible sacar datos de la S400 de forma encriptada. Sí, en la demo yo he hecho una cosa muy básica, sería la parte de Go Anywhere, pero sí, sí, es perfectamente posible. Incluso Go Anywhere, que hoy hemos visto la pequeña demo, se podría llegar a instalar en el S400. Tenemos un agente que podemos instalar en local en el S400 y tenemos varios bancos que están usando esta arquitectura para, digamos, extraer datos de la S400. Incluso podemos instalar un cliente SFTP en el S400 como para que desde la S se, digamos, gestione la lógica de decir quiero enviar esto afuera y es la propia aplicación en la que pasándole parámetros llamando una CL o un RPG podemos enviar hacia afuera y el control sigue estando dentro del 400. Con lo cual ahí hay, la respuesta es que sí, hay múltiples, digamos, arquitecturas posibles. Y ahí ya vamos a tener que ir cerrando por el tiempo, pero leo algunas más. Dice, ¿qué tiempo lleva el proceso de implementación de estas soluciones? Y si requieren IPL, pregunta Emiliano. Y también Marta, que dice en qué plataforma se instala. A ver, las soluciones no la de RPA y no necesariamente Manage File Transfer, pero todo lo que es monitorización y planificación de trabajos, toda la línea robot, se instala en el IBMI, no requiere IPL, gracias a Dios, y desde una sola máquina podés gestionar múltiples, que esa es la gran riqueza que tienen toda la línea robot, que vos podés definir una máquina como concentradora y desde esa, digamos, poder gestionar todas. Una más, Joan, para vos. Esta sería para los dos. Yo creo que es la última para cerrar, que nos preguntan si es posible contar con la presentación.
Ah, Y, claro que sí. y la Van a respuesta contar es, con la presentación. creo que podrías pasar a los siguientes slides y Dale, es ya cierto. contestamos y lo cerramos. Sí. Van a Justamente, contar. perfecto. Cuéntalo tú, Agne. Dale. Que Van a tener la grabación del webinar, ¿sí? Todo esto que hemos hablado y todo lo que vimos lo van a recibir grabado. Les vamos a pasar algunos materiales, ¿no? Una guía, un video, un caso de éxito. El caso de éxito de Zurich es súper interesante con cómo juntaron o unieron IBMI con RPA, ¿no? Y después también lo que los queremos invitar es a que tengan una charla con un experto y sin compromiso. ¿Y por qué decimos esto? O sea, cuenten con nosotros para tener una próxima charla, ¿sí? No importa que tengan definida la necesidad, no es necesario que me digan yo necesito Robot Schedule. No, una charla donde podamos compartir las necesidades que tienen, las situaciones que tienen que resolver y que juntos podamos, conmigo o con Joan, según corresponda un poco el tipo de charla o la necesidad, eh, charlamos, definimos los próximos pasos, ¿sí? Y después eso podrá desencadenar o en una demostración o en una prueba de concepto o lo que tenga que hacer. Pero nuestra propuesta es esa, tengamos una charla. Para nosotros es muy valioso poder conversar con nuestros clientes y conocer todas estas necesidades que viven en su día a día. Así que ahí Joan y yo disponibles para contar con, charlar con ustedes. ¿Mm? No sé, Joan, si querés sumar algo más. no, la verdad que no. Agradecer vuestro tiempo y espero que aún habiendo tenido un formato tan express, tan condensado, tantos conceptos en tan poco tiempo, pues nada, que os haya sido útil, hayáis sacado alguna información que os sirva. Y nada más, agradeceros otra vez y cuando queráis, como comentaba Neris, aquí estamos disponibles para charlar y ayudar si podemos. Sí, y bueno, gracias también de mi parte. Gracias, Joan. Me gusta compartir webinars con vos. Hasta pronto y Lo muchos mismo. saludos. Hasta Chao, chao. pronto. Chao.